¿Y si la historia que conocemos fuera solo una pequeña parte de la verdad? Gigantescos monumentos de piedra imposibles de construir incluso hoy desafían todo lo que creemos sobre nuestro origen. ¿Existió una civilización avanzada olvidada? Descúbrelo ahora. Suscríbete al canal y deja tu like para seguir explorando este misterio. Imagina que estamos en una colina. Una colina remota en el sureste de Turquía. No hay nada alrededor, solo silencio, el viento. Pero bajo nuestros pies hay algo. Algo increíble. Pilares de piedra, algunos de más de 5 metros, tallados con una precisión asombrosa. Y lo imposible de todo esto es que los levantaron cazadores-recolectores hace casi 12.000 años. 12.000 años. Antes de la agricultura, de la cerámica, antes de casi todo. Según la historia que nos contaron, esto, sencillamente no debería existir. Y ese es el punto de partida. Esto no es una simple lista de ruinas. No. Es un viaje a una historia que no está en los libros. Un rastro de colosos de piedra que nos susurran que, mucho antes de la escritura, ya sabíamos construir para la eternidad. El objetivo hoy es intentar entender a esa gente. ¿Qué sabían? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué mensaje nos dejaron grabado en la roca? No vamos a encontrar respuestas fáciles, eso seguro. Para nada. Pero sí preguntas que la verdad lo cambian todo. Para intentar entenderlo, hemos preparado una cuenta atrás. Vamos a empezar por las estructuras, más jóvenes del mundo antiguo. E iremos retrocediendo. Hacia lo más profundo y desconcertante. Exacto. Y el viaje empieza en lo alto de los Andes. Puesto número 10. Sacsayhuamán, en Perú. Un lugar que te deja sin aliento. A ver, Sacsayhuamán. Oficialmente es una fortaleza inca del siglo XI. Pero cuando estás allí, la sensación es extraña, ¿verdad? Muy extraña. Parece que hay dos lugares en uno. Es eso. Parece que los incas construyeron encima de algo mucho más antiguo. Los muros de la base son de otro mundo, bloques de más de 100 toneladas encajados sin argamasa, con una precisión milimétrica. No cabe una hoja de papel. Es que el encaje es lo más increíble. No son ladrillos, no son bloques rectangulares. No. Cada piedra tiene una forma tridimensional única, con docenas de ángulos, diseñada para encajar solo en un punto exacto con las de al lado. Y su función antisísmica, que es algo que me vuela la cabeza. Totalmente. Cuzco ha sufrido terremotos terribles que han tirado abajo construcciones coloniales enteras. Sacsayhuamán ni se inmuta. Los muros están diseñados para bailar con el temblor y volver a su sitio. Eso es ingeniería sísmica avanzada, no es casualidad. Para nada. Y se nota mucho el contraste, ¿no? Las piedras de abajo, las gigantes, son perfectas. Y los muros de más arriba, los que se atribuyen a los incas, son mucho más toscos, más pequeños. Como si hubieran intentado imitar o reparar algo que ya no entendían del todo. Exacto. Es un patrón que veremos repetido. Y cuando la explicación técnica se queda corta, pues miras a las leyendas. Los locales hablaban de dioses que levantaron las piedras en una noche. Siempre aparece el mito de los dioses constructores. Siempre que hay una obra imposible. Sacsayhuamán es el inicio perfecto porque, aun siendo relativamente reciente, ya nos obliga a dudar de todo. Ese concepto de un conocimiento heredado o perdido es fascinante. Y me hace pensar en el ícono por excelencia, a miles de kilómetros. Un lugar que todos creemos conocer. Ya sé por dónde vas. Puesto número 9. Las pirámides de Giza. Giza. El gran problema sin resolver. Oficialmente, la tumba del faraón Keops. Sí, de hace unos 4.500 años. Pero es que es mucho más. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con un margen de error mínimo. Una precisión que hoy nos costaría lograr con GPS. ¿Y la escala? Más de 2 millones de bloques, algunos de más de 70 toneladas. La idea de que se hizo solo con rampas, trineos y herramientas de cobre, la escala lo hace muy difícil de aceptar. Pero mi pregunta siempre es, si era una tumba, ¿dónde está el cuerpo? Buena pregunta. Nunca se encontró la momia de Keops. Ni siquiera hay inscripciones claras dentro que digan, esto lo construí yo. Es como una máquina de precisión inmensa y silenciosa. Exacto. Silencio y matemáticas. Las proporciones de la pirámide contienen de forma muy precisa el número pi y la proporción áurea. La proporción áurea, que es esa relación matemática que vemos en la naturaleza, ¿no? Esa misma. Encontrarla ahí codificada no parece simbólico, parece deliberado, técnico. Y luego está la gran herejía para la egiptología, la erosión. La erosión. Sí.
Algunas marcas en la Esfinge y en su templo no parecen causadas por viento y arena, sino por miles de años de lluvias torrenciales. Lluvias que no han caído en esa zona desde... Más de 7 u 8 mil años, mucho antes de Keops. O sea que partes del complejo podrían ser miles de años más antiguas. De nuevo esa idea, una civilización construyendo sobre los restos de otra. Exactamente. Vale, de Egipto nos vamos a Europa, a un lugar que parece mucho más primitivo, pero que esconde una sofisticación similar. Puesto número 8, Stonehenge. A primera vista parece un montón de rocas puestas en círculo, sí. Pero es un prodigio. Algunas de esas piedras, las piedras azules, vienen de Gales. A más de 200 kilómetros. 200 kilómetros de distancia. Imagina el esfuerzo en una época sin ruedas funcionales, sin grandes animales de tiro. Es una proeza logística descomunal. Siempre se dice que Stonehenge es como un gran calendario que se alinea con los solsticios. ¿Sí? ¿Pero de verdad montaron todo eso solo para saber cuándo empezaba el verano? Me parece un esfuerzo increíble para algo que al final puedes ver con un palo en el suelo. Es que es mucho más. Implica generaciones de observación astronómica y cálculo para lograr esa precisión. Pero lo más sorprendente son descubrimientos recientes. ¿Ah, sí? La acústica. El círculo de piedras fue diseñado para alterar el sonido. La voz humana o el sonido de un tambor resuenan de una forma muy particular dentro. Creando un entorno sensorial único. No era solo para ver, era para sentir. Eso es. Algunos investigadores creen que no era un sitio aislado, sino el centro de una red de conocimiento, conectada a otros monumentos por toda Gran Bretaña. Una red de conocimiento en la Europa prehistórica. Esa idea nos lleva directos al siguiente destino, un lugar más antiguo que las pirámides, pero con la misma obsesión por la luz. Puesto número 7, Newgrange, en Irlanda. Newgrange es pura magia. Por fuera es solo una colina verde, un túmulo, pero se construyó en el 3200 antes de nuestra era, y su secreto es de una precisión celestial. El solsticio. El solsticio de invierno. Cada 21 de diciembre, un único rayo de sol entra por una pequeña abertura, recorre un pasadizo de 19 metros. Y luego ilumina la cámara del fondo durante exactamente 17 minutos. Y luego, oscuridad. Oscuridad por otro año. Es que planificar eso hace 5000 años no encaja con la idea de tribus primitivas. Para nada. Y allí también están esos grabados, las espirales, los círculos. Sabemos qué significan. No, hemos perdido el código. Pero lo interesante es que esos mismos símbolos aparecen en otros lugares megalíticos de Europa. Como si compartieran un lenguaje simbólico, ¿no? Una especie de red de creencias que cruzaba el continente. Las leyendas irlandesas hablan de un pueblo casi divino, los Tuatha de Danann, que entendían los secretos del cielo y la tierra. Quizás son un eco de la gente que construyó esto. De un lenguaje perdido en Europa a una civilización entera que es una anomalía en América. Volvemos a cruzar el Atlántico. Puesto 6. La ciudad de Caral, en Perú. Caral es un desafío a todo lo que sabemos sobre el origen de las civilizaciones. Aparece de la nada, ya completamente formada. Pirámides, plazas circulares. Pero lo más increíble es lo que no tiene. Exacto. No hay murallas, no hay armas, no hay rastro de guerra. Parece que prosperó durante 1000 años basándose en el comercio y la cooperación. Y esto rompe la idea clásica de que el conflicto es el motor del progreso, ¿no? La rompe por completo. Pero ¿cómo levantas pirámides sin tener cerámica desarrollada, o metales o escritura? Ese es el gran misterio. Tenían un conocimiento avanzadísimo en unas áreas y nulo en otras. Construyeron con técnicas antisísmicas, como en Sacsayhuamán. Y fíjate en otro detalle, el sonido. El sonido otra vez. Se encontraron decenas de flautas hechas con huesos de pelícano y cóndor, perfectamente afinadas. La música era central en su sociedad. La pregunta es, ¿de dónde sacaron ese conocimiento? Parece que lo heredaron. De una cultura anterior que aún no hemos encontrado. De vuelta a Europa, a España. Si Caral es una anomalía, lo que hay en Andalucía es una proeza de fuerza bruta. Puesto número 5. Los dólmenes de Antequera. Aquí hablamos del Neolítico, 3800 antes de nuestra era. El dolmen de Menga te hace sentir insignificante. Tiene losas que pesan más de 180 toneladas. 180 toneladas. Eso es el peso de 30 elefantes juntos. Y lo movieron personas que supuestamente solo tenían palos y cuerdas. Ahí es donde la explicación oficial empieza a hacer aguas. Pero lo que me parece más extraño de Menga es su orientación. Casi todos estos monumentos miran al sol, a una estrella.
Pero Menga no. No. Apunta directamente a una montaña con forma de rostro humano, la Peña de los Enamorados. Es como si su dios no estuviera en el cielo, sino en la tierra. Una conexión con el paisaje. Totalmente única. Y demuestra que no era una tradición torpe, sino madura, que experimentaba. Y eso nos lleva a la pregunta clave. Si esto ya es la maestría, ¿cuántos milenios de aprendizaje hubo antes? De esa tradición en España, nos vamos a una isla donde esta cultura aparece de repente sin precursores. Puesto 4. Los templos de Gigantia, en Malta. Su nombre local significa lugar de gigantes, y cuando estás allí, lo entiendes. Construidos sobre el 3600 antes de nuestra era. Muros curvos perfectos, hechas con bloques de 50 toneladas ensamblados sin mortero. Y en Malta el misterio es aún mayor, porque no hay versiones previas más simples. Aparecen ya en su forma final, como si alguien hubiera llegado a la isla con el manual de instrucciones. Totalmente. Y por si fuera poco, toda la isla está cruzada por unos extraños surcos en la roca, los cart routes. Como las rodadas de unos vehículos. Sí. Y de nuevo, la leyenda local habla de una giganta que construyó los templos en una noche. El mito vuelve a llenar el vacío que deja la ciencia. La cuenta atrás nos lleva a un lugar que parece de otro planeta. Un entorno que desafía toda lógica. Puesto número 3. Tiahuanaco y Pumapunku, en Bolivia. A casi 4.000 metros de altura. Aquí el enigma no es el tamaño, es la tecnología. En Pumapunku hay bloques de andesita, una piedra durísima, cortados con una precisión matemática. Ángulos rectos perfectos, superficies pulidas a espejo, encajes modulares en forma de H. Parecen piezas de un kit de construcción gigantesco. Exacto. Pero la arqueología insiste en que esto se podía hacer con herramientas de piedra, cobre y arena. ¿De verdad? ¿Es tan imposible? Podría ser, pero la precisión es tan extrema que es difícil imaginar cómo golpeando una piedra con otra obtiene superficies planas a nivel molecular. Y el detalle más revelador es lo que pensaban los incas. ¿Qué pensaban ellos? Para ellos, Tiahuanaco no era obra de humanos. Era la ciudad sagrada donde sus dioses habían creado el mundo. Cuando una civilización tan avanzada como la inca mira una anterior y dice «¿esto lo hicieron los dioses?», es porque reconoce un nivel de conocimiento que ellos mismos ya habían perdido. Y llegamos al punto de inflexión, al hallazgo que ha puesto patas arriba toda la cronología de la historia. Puesto número 2, Göbekli Tepe, en Turquía. Aquí hay que detenerse y asimilar la fecha. 9600 a.C. Casi 12.000 años de antigüedad. 7000 años antes que las pirámides. Y fue construido por cazadores-recolectores, gente que teóricamente vivía en pequeños grupos nómadas, y sin embargo construyeron esto, enormes recintos circulares con pilares de piedra de hasta 20 toneladas. Con esos relieves de animales tan complejos. Con una simbología abrumadora. Es que me cuesta procesarlo. La historia que nos enseñaron es que primero fue la agricultura, luego las aldeas, las ciudades y al final los templos. Y esto invierte toda la secuencia. Lo cambia absolutamente todo. Göbekli Tepe nos dice que la necesidad espiritual, el impulso de reunirse para construir algo sagrado fue el motor. El templo vino antes que la ciudad. La civilización no nació de la necesidad de llenar el estómago, sino de responder a las grandes preguntas. Y eso es un cambio de paradigma total. Es alucinante. Pero hay algo aún más extraño. Este lugar no fue abandonado, fue enterrado a propósito. Sí, lo cubrieron con toneladas de tierra y piedras. ¿Por qué construir algo tan increíble solo para ocultarlo? Nadie lo sabe. Es como si quisieran protegerlo o poner un punto y final a una era. Göbekli Tepe no parece un primer intento, parece la obra de gente que sabía perfectamente lo que hacía. Como si fuera la culminación de una tradición que venía de mucho más atrás. De un pasado del que no sabemos absolutamente nada. Lo que nos lleva al final del viaje, al abismo del tiempo. Puesto número 1. Un sitio que, si se confirma lo que sugiere la ciencia, no reescribiría la historia. La haría pedazos. Gunung Padang, en Indonesia. En la superficie, Gunung Padang parece una colina cubierta de columnas de basalto. Un sitio ceremonial antiguo. Pero lo increíble está debajo. Investigaciones geológicas muy serias han estudiado el subsuelo de esa colina con georradar. Que es como un sonar para la Tierra, ¿no? Para ver lo que hay oculto. Exacto. ¿Y qué ha revelado ese mapa? ¿Qué hay? Que no es una colina natural. Es una pirámide escalonada, construida por el hombre, capa sobre capa.
El georradar muestra cámaras, túneles y estructuras con una geometría artificial perfecta a gran profundidad. Y lo más impactante es la datación. La datación de esas capas profundas. La superficial tiene unos 3.500 años, la siguiente unos 8.000, pero las capas más profundas arrojan fechas de 12.000, 15.000. Y posiblemente más de 25.000 años de antigüedad. 25.000 años. Eso es en plena edad de hielo. Se supone que en esa época éramos poco más que hombres de las cavernas. ¿Quién pudo construir algo así? Esa es la pregunta que gran parte de la arqueología no quiere ni oír. La única hipótesis que encaja es la de una civilización avanzada, global, que existió antes del final de la última glaciación. Una civilización que fue borrada del mapa por el cataclismo climático de hace unos 12.000 años. El Younger Rayas, y de la que solo nos quedarían mitos sobre diluvios y dioses, y estas estructuras imposibles. Hemos viajado desde los Andes hasta Indonesia, retrocediendo miles de años en cada paso. Y el patrón es recurrente: ingeniería imposible, conocimiento astronómico y el eco de algo perdido. No son ruinas aisladas, son los puntos de un mapa que aún no entendemos. Demuestran que en épocas donde se suponía que solo había barbarie, existía un conocimiento profundísimo. Un conocimiento que aparece y desaparece a lo largo de la historia. Exacto. Si Gonum-Padan es tan antiguo como parece, si Göbekli Tepe fue la obra de cazadores-recolectores con una cosmología compleja, entonces la historia que nos han contado no es que esté incompleta. No. Es que quizás solo sea el último capítulo de un libro mucho más largo. Y la pregunta final, la que de verdad importa, no es cuándo empezó nuestra civilización. La pregunta es: ¿cuántas veces ha empezado ya y cuántas se han perdido en el tiempo? Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en los vestigios de un pasado monumental. Construcciones de piedra que, desde los Andes hasta las llanuras de Europa o las colinas de Anatolia, desafían el tiempo y a menudo nuestra propia comprensión. El análisis de estos lugares nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Son estos colosos la cúspide del ingenio humano dentro de nuestras narrativas históricas aceptadas? ¿O son la evidencia de un capítulo perdido y mucho más avanzado de la historia que nos obliga, a reconsiderar nuestros orígenes? Un debate que nos sitúa en la frontera misma de lo que creemos saber sobre nosotros. Así es. En nuestra conversación de hoy, yo defenderé que, si bien son asombrosos, estos monumentos pueden explicarse a través de la evolución gradual del conocimiento y la capacidad de organización social sin necesidad de invocar civilizaciones perdidas. Y yo, por mi parte, argumentaré que la acumulación de anomalías, tanto técnicas como astronómicas y geodésicas, en estos sitios apunta a un conocimiento sofisticado y quizá global, que simplemente no encaja, en nuestro modelo lineal de la historia. De acuerdo. Mi punto de partida es el reconocimiento absoluto de la escala y la precisión de obras como las pirámides de Giza o los muros de Sacsayhuamán. Son logros que quitan el aliento, sin duda. Pero saltar de la admiración a la conclusión de que necesitaron una tecnología perdida es para mí un error. Ignora el factor más poderoso y documentado de la historia humana: el potencial de la organización social sostenida en el tiempo. La historia está llena de proezas logradas con herramientas simples, una organización masiva y, sobre todo, generaciones enteras dedicadas a un único proyecto. Cientos de años de observación metódica pudieron refinar los calendarios astronómicos para alinear Stonehenge o Newgrange con una precisión milimétrica. Y un dato clave es la ausencia casi total de herramientas avanzadas en los yacimientos. Debemos explicar lo que vemos con lo que encontramos. Y lo que encontramos es ingenio, fuerza laboral coordinada y una conexión simbólica con su entorno que hoy apenas podemos imaginar. Tenemos ejemplos como la ciudad de Caral, en Perú, que hace 5.000 años levantó pirámides y planificó un urbanismo complejo, sin metalurgia, sin escritura y sin la rueda. O sea, que nuestro modelo histórico es mucho más flexible de lo que a menudo se admite. Entiendo perfectamente la defensa del ingenio humano. Es la explicación más lógica y, la comparto hasta cierto punto. Pero creo que esa visión pasa por alto la naturaleza del patrón que observamos. Es que no hablamos de un misterio aislado en Egipto o de una proeza particular en Perú. Hablamos de un fenómeno global con unas similitudes técnicas que son, como mínimo, desconcertantes. La precisión en el corte de la andesita, en Tiahuanaco,
una de las piedras más duras que existen, con esos ángulos de rectos perfectos y superficies lisas como un espejo. Eso no se corresponde con las capacidades de las herramientas de cobre o piedra que supuestamente utilizaron. El transporte y elevación de bloques de 180 toneladas en los dólmenes de Antequera, o de más de 50 en Malta. Eso no es solo una cuestión de mucha gente tirando de cuerdas, roza la imposibilidad logística para culturas del Neolítico. Pero el verdadero enigma, para mí, es la cronología. El conocimiento aparece de forma súbita, sin antecedentes claros. Göbekli Tepe, en la actual Turquía, datado en el 9600 a.C., con sus pilares de 50 toneladas y relieves complejos, fue construido por cazadores-recolectores. Esto dinamita la idea de que la civilización nace de la agricultura. Y si las dataciones de las capas más profundas de Gunung Padang, esa colina en Indonesia que parece ser una pirámide, se confirman y nos llevan a más de 20.000 años atrás, entonces no estamos hablando de los albores de la civilización, sino de los ecos de un mundo anterior a la última glaciación. A ver, vayamos por partes, porque has puesto muchos temas sobre la mesa. Empecemos por la tecnología y la precisión, que es quizá lo más impactante a la vista. En Sacsayhuamán, cerca de Cuzco, vemos esos encajes poligonales perfectos, es cierto. Pero existen teorías bastante plausibles, basadas en la experimentación, que explican cómo pudo lograrse. Es un método laborioso, sí, de prueba y error, usando piedras más pequeñas como martillos y polvo abrasivo para pulirlas juntas hasta que el encaje es absoluto. La perfección no implica necesariamente una tecnología superior, sino una inversión de tiempo y habilidad que a nuestra cultura obsesionada con la eficiencia, pues le cuesta concebir. Eran sociedades que medían el tiempo en generaciones, no en trimestres fiscales. Pero perdona que te interrumpa. ¿La teoría del pulido y el martilleo puede explicar un encaje irregular único entre dos piedras? Vale. Pero ¿cómo explica la estandarización casi industrial que vemos en los bloques en H de Pumapunku, en Tiahuanaco? No son encajes únicos, son bloques con ranuras, ángulos, perforaciones idénticas, como si hubieran salido de un molde. ¿Eso no sugiere el trabajo empírico de miles de artesanos, cada uno a su manera? Sugiere un diseño previo, una plantilla, un proceso de fabricación controlado que es conceptualmente muy moderno. Bueno, la estandarización se puede lograr con plantillas, de madera o metal, y un control de calidad muy estricto. No requiere necesariamente máquinas complejas. Podría ser el resultado de un gremio de constructores altamente especializados, con un método muy depurado. Vale, aceptemos esa posibilidad. Pero entonces, ¿cómo explicamos el patrón que se ve en el propio Sacsayhuamán y en otros sitios? Las piedras más grandes, las más antiguas, las que muestran la técnica más depurada, están siempre en las bases. Y las construcciones posteriores, de factura claramente inca, que se superponen, son de una calidad técnica muy inferior, con piedras más pequeñas y mortero. A ver, la lógica nos dice que la técnica debería mejorar con el tiempo, no empeorar. Lo que vemos no sugiere una evolución, sino una pérdida de conocimiento. Una involución. Parece que los incas encontraron esas bases y construyeron encima como pudieron, asombrados por lo que ya estaba allí. La verdad es que ese punto sobre la calidad decreciente es algo que siempre me ha hecho dudar. Es un argumento potente. Podría, no obstante, reflejar un cambio en las prioridades sociales o en los recursos, o incluso un evento catastrófico que rompiera la transmisión del conocimiento, no necesariamente la herencia de una civilización anterior. Pero me lleva al siguiente punto. El conocimiento científico, la astronomía. La alineación de Newgrange, en Irlanda, con el solsticio de invierno, es un logro magnífico, pero perfectamente alcanzable tras siglos de observación paciente. Una cultura enfocada en los ciclos celestes, algo vital para la supervivencia, llegaría a ese conocimiento de forma natural. De acuerdo, la observación paciente funciona para un evento anual como el solsticio. Pero no explica la complejidad matemática que parece codificada en la Gran Pirámide de Giza. Es que no es solo que esté alineada con los puntos cardinales, con una precisión de minutos de arco que ya es muy difícil. Es que sus dimensiones parecen encerrar constantes matemáticas. La relación entre su perímetro y su altura original es 2π, y la relación entre la altura y la mitad de la base se acerca con una precisión asombrosa a la proporción áurea, una constante que, oficialmente, no se formalizó hasta milenios después con los griegos.
Atribuir todo eso a la casualidad o a un simple subproducto de usar ruedas para medir me parece forzar demasiado la explicación. Pero también es posible que esas relaciones matemáticas sean una consecuencia de métodos de construcción simples y elegantes, no una causa intencionada. Si usas cuerdas y proporciones armónicas para diseñar, es natural que aparezcan esas constantes, sin un conocimiento teórico abstracto. No estoy convencida. Y el argumento de la simple observación solar no funciona en todas partes, lo que demuestra que su ciencia era más compleja. Vámonos a Antequera, en España. El dolmen de Menga, una construcción colosal, no se alinea con el Sol, ni con la Luna, ni con ninguna estrella. Apunta directamente a un rasgo muy específico del paisaje, un pico montañoso con forma de rostro humano, la Peña de los Enamorados. Esto revela un sistema simbólico y geodésico, una ciencia del paisaje que integra geología, topografía y mitología, que es mucho más sofisticada que simplemente mirar al sol. Y este patrón de alineaciones con montañas sagradas se repite en otros lugares del mundo. No puede ser casualidad. Pero incluso esa complejidad puede surgir de una cosmovisión local, de una conexión espiritual y simbólica con el entorno, sin necesidad de un conocimiento global. Y eso me lleva al punto más conflictivo, el que mencionaste al principio, la cronología. Göbekli Tepe es sin duda el hallazgo más importante del último siglo, redefine la prehistoria, pero no creo que la invalide. Nos obliga a aceptar que una organización social muy compleja, capaz de la construcción monumental, precedió a la agricultura. Es un ajuste de nuestro modelo, un ajuste radical, sí, pero así es como la ciencia avanza. Las fechas de Gunung Padán, en cambio, siguen siendo objeto de un intenso y legítimo debate académico. No podemos tomarlas como un hecho probado hasta que haya un consenso claro. Has omitido, creo, el detalle más fascinante sobre Göbekli Tepe. No fue simplemente abandonado, fue deliberadamente enterrado, sellado bajo toneladas de tierra por sus propios creadores alrededor del 8000 a.C. Este acto de preservación consciente, que debió suponer un esfuerzo tan titánico como su construcción, sugiere que representaba algo fundamental, un legado, o quizá un conocimiento que querían clausurar. Aceptar que existió esa arquitectura en el 9600 a.C. abre la puerta a que no sea el principio de la historia, sino el final de otra anterior. Es un eco, no la primera palabra. Y aunque las fechas de Gunung Padán se debatan, el simple hecho de que se esté llevando a cabo este debate, de que se hayan encontrado estructuras a profundidades que la datación por carbono sitúa más allá de los 10.000 o 20.000 años, ya es en sí mismo revolucionario. Nos obliga a preguntar, ¿y si hubiera algo ahí abajo? A ver, a la luz de nuestra conversación, mantengo mi posición. La explicación más sólida, la que se basa en la evidencia que tenemos y no en la que nos falta, sigue siendo la del extraordinario potencial humano. Estas estructuras son un testamento a la capacidad de nuestros antepasados para organizarse, para observar el cosmos, para cooperar en proyectos que abarcan generaciones. Quizás el verdadero debate no es si tuvieron una tecnología perdida, sino si nuestra definición de progreso es errónea. Creemos que la tecnología es la única medida, pero estas culturas demuestran que el tiempo y la cohesión social pueden ser fuerzas igual de poderosas. Los misterios que persisten son lagunas en nuestro conocimiento, son desafíos para el futuro, no la prueba de una historia alternativa. Yo, en cambio, concluyo que el peso acumulado de las anomalías es demasiado grande para ser ignorado. Desde la ingeniería de Bumapunku, que parece desafiar las herramientas conocidas, hasta las alineaciones geodésicas de Antequera y, sobre todo, las cronologías que rompen nuestros esquemas, como en Göbekli Tepe. Todo apunta a que la narrativa convencional es como mínimo insuficiente. Estos colosos de piedra bien podrían ser los últimos centinelas de un capítulo de la humanidad mucho más antiguo, más extendido y sofisticado de lo que hemos admitido. La historia podría no ser una línea recta ascendente, sino un ciclo con picos de conocimiento que se han perdido, borrados por alguna gran catástrofe. En última instancia, lo que estas piedras nos enseñan es que nuestro pasado es inmensamente más complejo de lo que imaginamos. La verdadera respuesta no reside en declarar una teoría como ganadora absoluta. Estoy completamente de acuerdo. El valor está en seguir explorando,
en no tener miedo a las preguntas que estos monumentos nos obligan a formular sobre quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo de lo que somos capaces. Hay mucho más por descubrir en el material que nos han legado.